Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Pasado, Presente y Futuro del área de extensión del proyecto Archivo Oral Osorno, iniciativa patrocinada por el Departamento de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos. Y hoy nos encontramos con un nuevo invitado a este espacio de entrevistas, una persona identificada a nivel local con el mundo de las comunicaciones. Nos encontramos junto a don Leonardo Gutiérrez, comunicador social de alta trayectoria acá a nivel local, por lo cual nosotros estamos muy contentos que don Leonardo haya aceptado nuestra invitación. Don Leonardo, muy bienvenido. Muchas gracias, Gastón, ya que estamos a disposición. Muchas gracias, don Leonardo. Y bueno, la pregunta es de partida para quienes nos siguen, ¿cierto? También en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos, y también en medios.lagos.cl. Quisiera partir desde lo más general, ¿cierto? Para ir un poco precisando algunas preguntas. Y para ello quisiera consultarle, don Leonardo, para quienes nos ven, ¿usted cuándo se incorpora a nivel personal al mundo de las comunicaciones? Las comunicaciones, bueno, esto es una larga historia, porque comunicación es hacer sentido sobre lo que nos rodea como seres humanos. La cultura, el poder, la economía, el trabajo, la familia. Entonces todo eso está involucrado con las comunicaciones. Posiblemente lo más embrionario que yo tuve fue durante un periodo que viví en el exilio, desde muy joven, y comencé a hacer una suerte de boletines con noticias sobre Chile para el grupo de exiliados más cercano, esto en Holanda. Y eran boletines que había que hacer recogiendo informaciones que llegaban desde el país a través de radios que transmitían hacia Chile, Radio Moscú, Radio Magallanes en ese tiempo. Estoy hablando de Radio Argelia, que transmitía desde Argelia, también tenía una señal en español, y muchas radios que transmitían en la onda corta, en la frecuencia de onda corta. Entonces ahí había noticias fragmentadas y que de alguna manera semanalmente yo la escribía en una máquina con papel de calco o la sacaba fotocopia y la distribuía entre algunos exiliados. Bueno, posiblemente desde ahí uno comienza a trabajar desde la... sin experiencia, sencillamente el hecho de recoger información, procesarla y comunicarla. Yo creo que de ahí parte un poco todo esto. Yo después estudié fotografía, fui fotógrafo, volví a Chile, trabajé como fotógrafo y también paralelamente comencé a hacer una revista de rock, una instancia familiar, una revista que se llamaba Rock Clásico, y ahí ya ejercía otros roles. Yo hacía toda la historia, eran monografías sobre grupos de rock. Y bueno, y eso, y después a través de la música, en un periodo de mi vida llegué a Osorno hace ya casi 30 años, y me incorporé en ese contexto a trabajar en una radio que transmitía música rock. En ese tiempo era Radio La Palabra, y de ahí partí, fui derivando, estuve en diversos procesos en otras radios de la provincia, y desde el año 2000 estoy en Radio La Voz de la Costa. Perfecto. Emblemática radio a nivel local. Bueno, sí, va a cumplir 55 años ya en el aire, por lo tanto Claro. tiene una historia reconocida, trayectoria también en el ámbito social. Sí. Y sobre la misma, don Leonardo, para usted, ¿qué es ser un comunicador social? Es eso, es eso. En la práctica para mí ha sido una forma de enseñar, tanto en mi trabajo informativo como en los programas que realizo. Proceso mucha información y a partir de la música se comparte, y tenemos que ver, he hecho programas sobre radio, sobre derechos humanos, he hecho programas sobre música, sobre literatura, sobre medio ambiente, series de programas y programas también sobre historia, sobre periodos de la historia nacional, y en ese contexto siempre ambientado en la música. Cuando me dicen yo aprendo con tus programas, por lo menos para mí es una satisfacción. Significa que no solamente estoy para llenar un espacio en una radio, sino que también entregando no solamente mensajes, sino que también conocimiento. Exacto, sí, perfecto. Y aprovechando la instancia de Leonardo, ¿cierto? Y mediante su vasta experiencia y su recorrido, tanto en Chile como en el extranjero, ¿cierto? Por razones políticas, que usted ya señaló, desde que llegó a Osorno, ¿cierto? Usted me dice hace 30 años aproximadamente. Si pudiese hacer como un análisis general respecto al desarrollo, especialmente de la radio a nivel local, ¿cómo diría que ha sido durante los últimos 30 años? Bueno, yo llegué en un periodo en que la radiotelefonía en Osorno era fuerte. Había muchas radios locales en la banda FM. Radios que fueron desapareciendo, que fueron absorbidas por el mercado, que fueron siendo vendidas y prácticamente tragadas por empresas multinacionales o cadenas
nacionales, de capitales internacionales, y toda esa producción local, toda esa identidad local, todo ese contacto local se perdió. Entonces la gente comenzó a recibir información solamente desde la periferia, desde los centros, como en este caso desde Santiago. Y la gente dejó de perder el contacto de saber de que había un incendio en tal población porque estaba escuchando el incendio que había en una población en Santiago. Se trastocó todo aquello. Eso ha cambiado. Y han aparecido radios nuevas, pero que no cumplen ese rol, sino que tratan de uniformarse y a veces también son parte de cadenas con otras radios en otras provincias y en otras regiones. Y yo creo que esa es la debilidad. En estos momentos la radio como medio, la radiodifusión como medio en Osorno, en la ciudad de Osorno, es bastante débil. Y lo consideramos así. Son pocas las radios que son informativas. Hay varias radios que son más de entretención. Y ahí pierde la ciudadanía, se pierde un gran vínculo con la sociedad civil. ¿Cierto? Recientemente hablábamos respecto a Radio La Voz de la Costa, la cual usted, ¿cierto?, dice tiene 50 años prontamente, ¿cierto? 55 años al aire, acá en la ciudad de Osorno, ¿cierto?, que nace en el marco de FREDER, ¿cierto? Y esta radio se mantiene, ¿cierto? Mantiene su impronta que usted, ¿cierto?, señala como medio de información a nivel local. Y desde ahí, ¿cierto?, ¿usted cuál diría que ha sido el principal aporte de la radio La Voz de la Costa para el desarrollo local? Bueno, como lo dice, la radio pertenece a la Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural. Y partió como una radio escuela, o sea, el hecho de haber alfabetizado a través de unas 3.500 personas, a través de emisoras de radio que vivían en el campo, a través de un sistema que fue único en el país, donde en zonas donde no había electricidad y se le entregaba una radio a pilas, y había 6 horas diarias de clase a partir de las 18 horas, todo un proceso de clases que eran relativamente formales a través de una escuela, a través de profesores, pero que transmitían, no estaban en el aula, sino que a través de las ondas radiales, y con una red de monitores, de personas voluntarias que iban allí, que sabían un poco más y que a través de cartillas iban ayudando a desarrollar las tareas. Bueno, eso ya tuvo un impacto increíble. Después vino otro periodo que fue el de capacitación, en un convenio con INACAP de prácticas agrícolas que verdaderamente le ayudaban a las familias, a la pequeña agricultura familiar campesina, cursos de horticultura, cursos de cunicultura, o sea, crianza de conejos, de poda de árboles, de enfermeros de ganados, y hubo una gran cantidad de capacitaciones que se entregaron también utilizando el mismo método, comunidades agrupadas, información a través de la radio y con monitores que explicaban en la práctica cómo se realizaba aquello. Bueno, eso tuvo su periodo y era un periodo de mucha capacitación. Incluso había algo más después de toda esa organización, porque incluso se le entregaba las herramientas para que pusieran en práctica aquello. Había otra etapa que iba a ser de capitalización, iba a haber una suerte de banco a disposición con capital para que esas familias pudieran agruparse como cooperativas y todo eso. Pero vino la crisis del año 82 y todo eso se vino abajo. Incluso la misma radio sufrió un atentado que nos dejó fuera del aire bastante tiempo, nos derribaron la antena y aquello se complicó, y vino la complicación también del periodo político con las protestas y todo esto que duró hasta el final del régimen militar. Eso, pero bueno, ahí está. Paralelamente, esta radio ha desarrollado un gran trabajo con las comunidades mapuche-huilliche, desde siempre. Y ahí está el Festival Regional de Folclor Campesino, que también ha tenido 53 ediciones, donde se ha trabajado con su cosmovisión, con su música, con su cultura, con su identidad, y eso se ha preservado, y posiblemente gran parte de lo que existe ahora fue gracias a ese impulso y a ese espacio que se entregó allí. Ahora está institucionalizado, ahora existe una ley indígena, claro. Existe un ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, pero en ese tiempo no había nada. Entonces solamente encontraban ese espacio a través de Radio La Voz de la Costa, de su salón auditorio que teníamos y del festival. Y un festival que se hacía no solamente en Osorno, sino que había varios prefestivales que se hacían en la antigua región de los lagos, que iba desde Valdivia hasta Chiloé. Claro, totalmente, ¿cierto? Una historia que... Sí, son muchas cosas más. Hay una historia de fondo, claro, con FREDER, Radio La Voz de la Costa, ¿cierto? Con
personas ligadas a la comunicación como usted en este caso, que sin duda alguna son necesarias de resaltar, ¿cierto? En razón de que muchas veces son historias que se pasan por alto, quizás, ¿cierto? O están ahí nomás, en el Sí, eco de la ciudadanía, y finalmente lo que nosotros traemos a colación de una forma u otra, es cierto, es resaltar estos momentos históricos, estas coyunturas históricas donde movimientos importantes a nivel social, como fue Freder, la misma radio de La Voz de la Costa, ¿cierto?, fueron movilizando masas, por así decirlo, desde un accionar sociopolítico. bueno, sí, en los años 80 la radio fue el espacio geométrico que agrupó a distintas organizaciones, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, bolsas de cesante, comités de cesante, agrupaciones también que tenían que ver con discapacidades, personas que no tenían un espacio donde reunirse o no existía, también comenzaron a desarrollarse, a formarse allí, ahora son prestigiosas instituciones locales. Bueno, así de una u otra forma, esa radio fue cumpliendo ese rol social y principalmente de defensa de los derechos humanos. Y como lo decía también en el ámbito del pueblo mapuche huilliche, se desarrolló todo un espacio que permitió recuperar lo que era la estructura tradicional de la dirigencia indígena, La Junta de Caciques, la Junta de Caciques Mm. precisamente, y que se hizo a través de un programa que fue financiado parcialmente por Radio La Voz de la Costa, pero que se generaron otros recursos más para un programa que se llamó Monco Cusufquien, y que verdaderamente logró incluso parar el remate de tierras indígenas que se iba a hacer a nivel masivo en todo el país en los años 80. Claro. Estamos hoy día hablando de historia pura aquí en Pasado, Presente y Futuro con don Leonardo Gutiérrez, ¿cierto? Destacado comunicador social de la ciudad de Osorno. Y estamos llegando, ¿cierto?, a una primera pausa. Ya retornamos, ¿cierto?, en breve, ya con algunas preguntas más acuciantes quizás, don Leonardo, pero que son menester de realizar. Vamos y regresamos enseguida. Bueno, retornamos con don Leonardo Gutiérrez, ¿cierto? Acá en Pasado, Presente y Futuro del proyecto Archivo de Osorno. Don Leonardo, destacado comunicador social de la ciudad de Osorno. Y ya en este segundo bloque quisiera plantearle de partida dos preguntas importantes, ¿cierto? Especialmente en torno a los 50 años del golpe, que es una materia que es ineludible para cualquier persona que vive en este país y especialmente en este territorio. Y desde ahí, don Leonardo, yo quisiera a usted plantearle la siguiente pregunta. En este contexto de dictadura, ¿cierto? Usted vivió parte de aquello acá en Osorno, fue exiliado político en su momento también, y usted, ¿cierto? ¿Cómo me diría que fue su experiencia personal y la de sus colegas en cuanto al ejercicio profesional como comunicador social en tiempos de dictadura? Bueno, yo no puedo hablar en términos que propiamente tal, yo llegué a Osorno después de terminada la dictadura, y me incorporé al ámbito radial también después de aquello, pero sí conozco lo que aconteció en ese tiempo. Curiosamente, Radio La Voz de la Costa hasta el año 73 era una radio de oposición al gobierno de Allende, era una radio eh, que estaba muy directamente vinculada al obispado, o sea, sigue siendo la radio, la señal es propiedad del obispado, Freder es una institución aparte, pero ahí hay un convenio, un sistema, un contrato de colaboración mutua. Y el tema de derechos humanos rebotó después. El mismo día del golpe, varios periodistas y trabajadores fueron detenidos. La gente de la radio no entendía por qué había que suspender las transmisiones, por ejemplo. Por qué había que... Bueno, y después, bueno, vino todo el proceso donde algunos ex trabajadores también salieron al exilio, estuvieron detenidos. La radio comenzó a adoptar inmediatamente un trabajo de acercar y de comunicación entre personas, entre víctimas que estaban sufriendo, víctimas de violaciones de los derechos humanos, acercarla a través de la iglesia. Después vino toda la reacción de la iglesia a través de la Vicaría de la Solidaridad y todo eso, y la radio se inscribió precisamente en todo ese proceso.
Y se fue ya el año 74, prácticamente era una radio, al asumir la dirección el padre Wilfredo Vandenberg, ya se transformó en una radio que optó por una línea de rechazo a la dictadura, de cero colaboración, pero no había resistencia, entonces tampoco era algo que se podía hacer tan abiertamente. Pero sí había una crítica constante a lo que se hacía. Y esto fue creciendo con el tiempo. Entonces ya para los años 70, 78, el hecho de que se organizaran bolsas de cesante, comités de cesante, que todos estos grupos, digamos, que estaban marginados de la sociedad se reunieran, trabajaran al amparo de Radio La Voz de la Costa, generó allí incluso una suerte de conflicto, porque los curas no querían aparecer ellos con una posición política frente al régimen. Claro. O sea, primero porque eran extranjeros, o sea, extranjeros no podían participar en política. O sea, y eran vistos y eran amenazados también. El año 1977 la radio le quemaron los estudios en Misión de Rahue. Fue el primer atentado. Ahí hubo que cambiar todo, comprar equipos nuevos, todo aquello. Y el año 83 fue cuando volaron la torre de transmisión, la antena, que en realidad no fue, le hicieron, la derribaron. Y eso también significó un golpe duro. En los estudios que teníamos en diferentes lados sufrían siempre allanamientos, se sufría persecución, agentes de la CNI siempre estaban rondando alrededor de la radio para ver quiénes entraban, quiénes salían, qué tipo de reuniones se hacían. Bueno, esa era la realidad de la dictadura. Y ya en el último periodo, ya el director Wilfredo Vandenberg recibía amenazas de muerte, todo eso. En el periodo de lo que correspondía, por ejemplo, al periodo de las protestas, después del año 82, 83, y el Ministerio del Interior clausuraba 3 radios en Chile a nivel nacional, que les prohibía funcionar o transmitir, y sobre todo emitir informaciones. Una era Radio Cooperativa y Radio Chilena en Santiago, y la otra era Radio La Voz de la Costa, aquí en el sur, en Osorno, aquí en el paralelo 40 Sur. Entonces, claro, nosotros decimos, hemos sido bastante humildes, posiblemente demasiado humildes porque los galardones o todo eso se los llevan otros. Nosotros no lo hicimos o sea, en ese tiempo nadie pensaba en que esto necesita tener un diploma, un monumento, una placa, una medalla. Se hacía porque se asumía como un deber, como un deber, claro, como un compromiso de comunicar, como lo seguimos siendo ahora en otros aspectos. Quienes trabajamos en la radio en estos momentos, y lo decimos humildemente, o sea, estamos apenas por arriba del límite de la pobreza. Pero lo hacemos convencidos de que somos necesarios y esto todos quienes han salido de la radio y están en otros puestos trabajando en otros lados, claro, tienen mejor situación económica. Nosotros no hemos quedado por una suerte de compromiso, y eso por lo menos es el espíritu que se mantiene desde los fundadores hace 55 años. Claro, más que destacable lo que usted señala, don Leonardo, en razón de lo difícil y complejo que ha sido el accionar profesional desde la radio de La Voz de la Costa, especialmente en tiempos de dictadura, y justamente a eso, y entre comillas, post-dictadura, ¿cómo se ha podido llevar el desarrollo profesional a nivel local? Bueno, a ver, hay dos etapas, Durante el periodo de la dictadura, el último periodo de la dictadura, hubo un gran flujo de agencias internacionales que lograron mantener, financiar o apoyar muchos medios de comunicación en nuestro país. Así surgieron revistas como Análisis, APSI, Revista Hoy, diarios como La Época, que recibieron un gran flujo de información, de financiamiento. No decir grande, pero les permitía funcionar, tener profesionales y tener equipo y poder competir, digamos, contra los grandes grupos económicos. Pero una vez que asumió Patricio Aylwin, hubo una gira de Edgardo Berenguer y de Enrique Correa por los diferentes países, por todas estas agencias europeas principalmente, donde le dijeron, mire, la situación en Chile cambió, entonces nosotros vamos a ver como una suerte de intromisión en la política interna de Chile, que ustedes estén apoyando medios que a lo mejor nos van a criticar.
Entonces, por favor, esta plata entréguensela al Estado. El Estado va a crear programas como el FOSI, como son otros programas sociales, y ahí nosotros las vamos a redistribuir y veremos cómo funciona. Y con eso murieron revistas, murieron diarios, murieron algunas iniciativas, como Teleanálisis, por ejemplo, ahora que falleció hace poco Augusto Góngora, y claro, esas iniciativas verdaderamente todas murieron por la falta de financiamiento, que permitieron subsistir y luchar contra la dictadura, y sin embargo en democracia murieron precisamente porque no se les permitió subsistir. Entonces, radios como la nuestra subsistieron precisamente porque había una instancia de respaldo detrás, como lo era de alguna manera la Iglesia Católica. No financieramente, pero estaba ahí. Entonces quedaron Radio Chilena, que pertenecía al Obispado de Santiago, Radio Estrella del Mar en Chiloé, Radio La Voz de la Costa en Osorno y así otras, y muy pocas, digamos, que de alguna manera jugaron un rol semipolítico durante el periodo de dictadura. Y en esa medida en que se terminaron los recursos, también se terminaron los recursos que normalmente a través de proyectos se postulaban en el exterior y que permitía tener, por ejemplo, Radio La Voz de la Costa o Freder, la Fundación Freder tenía una gran cantidad de programas que se desarrollaban en terreno, a través de toda la provincia y de toda la región. Había cerca de 100 funcionarios, o sea, 100 funcionarios que trabajaban ahí en diferentes proyectos padre e hijo, proyectos de capacitación campesina, proyectos de derechos humanos que están, y esto venía financiado. Pero el año 90, cuando todo esto se acaba, todo el personal fue despedido, la radio se cerró. Y después pensaron, bueno, tratemos de mantener algo poquitito, por lo menos una señal, tratemos de ver qué se hace, y así de a poco resucitó, digamos, y volvió a hacer lo que está haciendo hoy. Pero, digamos, esa es la historia. Claro, no, bastante fuerte, y inclusive yo diría hasta paradojal, quizás, ¿cierto? Puesto que, ¿cierto?, se resistieron los embates más duros de la dictadura, y curiosamente con la vuelta, entre comillas, a la democracia, ¿cierto?, hay más carencia de recursos, ¿cierto? Y la subsistencia de medios importantes de comunicación como es la Radio La Voz de la Costa, básicamente ha sido en base al compromiso, al interés, ¿cierto?, a las voluntades personales, ¿cierto?, desde ahí. O sea, hay mucho que destacar, sin duda alguna, hay mucho que yo diría sobre destacar, porque ha sido un movimiento, ¿cierto?, demasiado importante. Y para ir cerrando, don Leonardo, yo, obviamente que lamentablemente el tiempo nos apremia, pero tenemos mucho que conversar. No lo sabré yo. Pero para cerrar, don Leonardo, sin desmerecer claramente todo lo que ustedes han hecho, ¿usted, a nivel personal, siente alguna deuda como comunicador social con la ciudad de Osorno? ¿Deuda en qué sentido? ¿Algún tema pendiente desde los medios de comunicación para con la ciudad de Osorno? Yo creo que Osorno no es diferente al resto del mundo. No solamente Chile, sino que el resto del mundo. El tema de las comunicaciones en estos momentos, cuáles son los temas que se discuten, en un mundo globalizado, donde los mensajes vienen hechos desde afuera, donde ya vienen siendo impuestos, donde hay mucha concentración de medios de comunicación en manos de grandes conglomerados económicos y políticos. Esa hegemonía que es muy difícil de romper desde la periferia, desde una ciudad como Osorno, evidentemente es muy difícil. Yo creo que con subsistir ya se está haciendo, con resistir ya se está haciendo algo fuerte. No es mucho más lo que podemos hacer, pero está la deuda, evidentemente, la deuda, ¿qué se quiere hacer con los medios de comunicación? Lamentablemente en el proyecto de constitución que fue desechado el año pasado, el 4 de septiembre, venía un gran avance en términos de comunicación y que ahora eso no está presente, lamentablemente, lo cual significa que queda más amenazada la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es solamente tener acceso, sino que también que la gente tenga la capacidad de expresarse y de llegar, lo cual no ocurre. En estos momentos no existe la capacidad, la gente es invisibilizada, los movimientos sociales son criminalizados, por lo tanto siempre son vistos como una amenaza a la sociedad cuando se manifiestan y no como una demanda o de derechos ciudadanos. Entonces todo eso evidentemente es una situación muy compleja. Y más aún estamos viviendo en una etapa en que la desinformación campea por todos lados, lo cual es otra amenaza, no solamente a la democracia, sino que una amenaza a la existencia misma de los
los seres humanos. En tiempos en que estamos viviendo problemas tan candentes como el cambio climático, como la desvalorización de la democracia a todo nivel, cómo todo aquello avanza, digamos que posiblemente sería tema de muchos otros programas. Totalmente. Pero entonces, ya solamente con el hecho de estar presente y de resistir, por lo menos, yo siento que me siento bien. Totalmente. Y muy agradecido de Osorno precisamente por el hecho de haber encontrado este espacio de desarrollo. Totalmente, don Leonardo Gutiérrez. Hablamos hoy día con un comunicador social, como diríamos popularmente en el último tiempo, de primera línea. Así que yo, don Leonardo, le agradezco mucho el espacio del día de hoy. Se nos hace corto, lamentablemente, pero es mejor, porque cuando nos queda gustando las situaciones, cuando nos damos cuenta que hay mucho por conversar. Sí, y eso finalmente es la impronta del proyecto Archivo Oral Osorno. Así que yo, sin más, don Leonardo, agradecer el espacio, agradecer a los chiquillos de Comunicación de Lagos y será hasta una próxima oportunidad. Sí, Gastón, felicitaciones por este espacio, por la iniciativa. Esto no es solamente algo que debe verse cada 50 años, tiene que verse constantemente, todos los días. Los derechos humanos no son hitos en la historia, son problemas que se están dando todos los días. Es cosa de ver la prensa y las informaciones internacionales, por lo tanto, es algo que no debemos bajar la bandera. Muchísimas gracias y felicitaciones. Don Leonardo, muchas gracias y hasta un nuevo episodio de Pasado, Presente y Futuro.